¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches. Como siempre, una alegría tener la oportunidad de estar en la casa de oración de nuestro Señor y sobre todo gozarnos en la oración, en la alabanza y en el estudio de su palabra. Amén. Y siempre mostrar un corazón agradecido. Venimos para estar contentos y para aprender. Fíjense, cuando yo era niño, mi mamá preparaba tortillitas de harina muy sabrosas. Ella era nació en Pesquería, pero mucho de su infancia vivió en Suazua. Y en Suazua son muy famosas las hojarascas y todo. Y donde ella vivió y trabajó de niña, pues ahí aprendió a amasar y todo. Y me acuerdo que le ponía a la harina siempre Rexal para que las gorditas de harina, las tortillas de harina se inflaban, parecían tortugas así grandes. Ya hoy yo oigo a muy poca gente que use esos productos cuando hacen algún preparado en su casa. No sé quiénes hagan pasteles o se dediquen a la repostería. Pero la levadura en la Escritura ocupa un lugar muy importante porque forma parte de detalles muy particulares. Y a mí me causó un poco de asombro porque de repente la levadura parece ser muy buena y luego de repente parece que la levadura no es buena. Es extraño porque, por ejemplo, en el versículo que tuvimos la oportunidad de leer, en donde nuestro Señor, en el Evangelio según San Mateo, nos dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina. Entonces ahí parece que la levadura es algo muy bueno, y claro, el Señor nos está enseñando que así como la levadura es poquita en una gran cantidad de harina y todo queda leudo y todo se llena de aquello, de aquel producto, pues así también los cristianos, aunque seamos poquitos en un grupo donde hay muchos que no lo son, somos como esa levadura que podemos influir en todos ellos, por nuestro comportamiento, por nuestra manera de ser, por nuestra amabilidad, con nuestras oraciones, nuestra amistad, y compartir lo que nosotros sentimos y queremos. Pero luego también la levadura, el mismo Señor Jesucristo hace referencia a ella de una manera, hasta podría decir, negativa, cuando por ejemplo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, dice, en esto, capítulo 12, versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ahora resulta que, no es que la Escritura se contradiga, porque los no creyentes siempre están buscando contradicciones en la Escritura. Yo digo que sacan de contexto un versículo, porque en este caso la levadura, hasta las cosas buenas cuando se usan mal, llegan a ser malas. Y saben, hay una cosa que pasa con las hojarascas. ¿Han comprado hojarascas? La gente las prepara y les ponen mermelada de piña. A mí me gustan las de piña. Las de fresa no me gustan tanto, pero las preparan también con fresa o con calabaza también, muy rica de todo. Pero ¿se han fijado que las empanadas se inflan? Pero cuando las rompes, ¿cómo se ven por dentro? Vacías. Están vacías, están huecas. Esa es la parte en donde el Señor quiere que también aprendamos. ¡Cuidado! La hipocresía puede hacer que te veas muy bien por fuera, pero ¿cómo está tu corazón? Y la invitación del Señor es justamente, no seas de corazón hueco. Y el problema de los fariseos era eso, se veían muy elegantes, sus ropas, sus conocimientos, caminaban por las calles y todo el mundo decía, cuidado, mira, este es un fariseo. Pero ¿cómo estaba su corazón? Hay un evento muy particular en el no uso de la levadura. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto guiado por Dios con mano poderosa después de todas las plagas, en el último día, la última plaga, para los egipcios, pero una gran bendición para el pueblo de Israel. Fíjense cómo una plaga fue para Egipto una terrible destrucción, pero para el pueblo de Israel representó libertad. Por eso cuando alguien me dice, no, que las plagas de los últimos días,
Pues si yo estoy del lado de Israel, espiritualmente hablando, pues no me preocupa que el Egipto lleguen las plagas, pues son para Egipto, ¿verdad? Pero el Señor, en su enseñanza a Moisés, vamos a ir al libro de Éxodo, y en el libro de Éxodo viene una declaración que para mí resultó muy aleccionadora y me creó dudas que me hicieron estudiar para entender qué era lo que estaba pasando. Porque el pueblo de Israel podía y tenía leyes sobre la alimentación. En Levítico 11, por ejemplo, encontramos la recomendación de los animales de la tierra, del mar, que se pueden consumir y los que no se deben de consumir por salud. Y el Señor tiene una razón para ello. Sin embargo, para la levadura no había ningún problema durante todo el año. El pueblo de Israel podía consumir levadura. No estaba prohibido, excepto en 7 días del año. Y a mí me llamó la atención. ¿Cuál es la razón? Yo sé que muchas explicaciones dicen que aquella noche de la Pascua, del Paso, de la muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel puso la sangre en el dintel de las puertas, comieron pan sin levadura, hierbas amargas y el sacrificio de un cabrito. Tendríamos que luego analizar las hierbas amargas en la otra oportunidad. Voy a hablar nomás de las hierbas amargas. Hay mucho que decir de las hierbas amargas. Y lo que siempre nos han dicho, o siempre se ha interpretado, es que fue tan rápida la salida que no hubo tiempo de leudarla. Bueno, está bien. Pero esa noche no hubo tiempo. Después, cada año, pues sí había tiempo. Y podía leudarse la masa. Pero fíjense lo interesante. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 18... dice: en el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por cierto, el día 14, como el mes de los hebreos es de 28 días, el día 0 es luna nueva, o sea, no hay luna. El día 14 siempre es luna llena. Siempre es luna llena el jueves y viernes, que la gente le llama el Jueves Santo. Por eso para nosotros cambia la fecha, pero siempre era el día 14 para el pueblo de Israel. Y entonces dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y entonces a mí me llamó la atención y dije: bueno, se puede comer levadura todo el año, ¿por qué toda esa semana no se come levadura? Ahora dejen ustedes, en el caso, por ejemplo, de Levítico 11 y en las recomendaciones de la alimentación, jamás dice: el que coma determinada cosa será cortado del pueblo de Israel. Bueno, Isaías sí tiene un versículo en donde dice que quien coma cerdo y ratón, pues está desechado. Pero ¿por qué esta situación de condenación en donde dice: aún el extranjero y aún el propio del pueblo será cortado de la congregación de Israel? Y yo me puse a pensar, ¿será que el Señor está protegiendo al pueblo porque acaba de pasar el invierno, está empezando la primavera? A lo mejor la levadura está contaminada con algún hongo, con alguna aflatoxina, y tal vez el Señor está protegiendo al pueblo. No lo vayas a comer porque te vas a enfermar. Y me puse a investigar. No va por ahí. Dice yo, pero tiene que haber una razón. El Señor siempre tiene una buena razón. Cuando leas algo en la Escritura, siempre hay una buena razón por parte del Señor. Y el Señor siempre tiene una buena razón para ello. Y entonces me puse a investigar. Y me puse a investigar la historia del pan. Oigan, qué bonita es la historia del pan. Los grandes pueblos se han desarrollado alrededor de los cereales. En Asia se usa el arroz, todo lo que es Japón, China, toda esa zona. En América el maíz, en África, en Europa, Medio Oriente, el trigo, el centeno y la cebada. Son los cereales que se consumen, y se consume mucho el trigo.
también la parte de África, el norte de África. Recordemos que Egipto está en la parte norte de África. ¿Saben que los arqueólogos han descubierto el horno de pan más antiguo de todo el mundo? ¿Y dónde creen que está? Ya les dije dónde está. Está en Egipto. Y el desarrollo del pan fue sumamente importante para los egipcios. Los egipcios desarrollaron muchas técnicas para el pan. Y bueno, aquí viene la leyenda. Esta leyenda no es que sea cierta, pero es la que está en los libros. Resulta que se dice que el faraón siempre tenía sus panaderos, tenía sus carniceros, tenía la gente que pescaba, tenía sus arquitectos, tenía albañiles, tenían esclavos, tenían de todo. Y cada uno tenía sus labores. De hecho, los panaderos se encargaban de hacer el pan. El mejor pan se quedaba para el faraón, se quedaba en palacio, y el resto se repartía o se vendía. Incluso lo que se les pagaba a los esclavos. Los esclavos recibían diariamente 2 piezas de pan y 3 litros de cerveza. ¿Les pagaban bien? No es cierto. No, pero sí, eso sí lo leí muy bien. Que era lo que les pagaban. Y los panaderos, dice la leyenda, que en alguna ocasión llegaron unos barriles de vino. Es que el vino era para los libres, la cerveza era para los esclavos. Entonces, dice la leyenda que estos panaderos, esa noche, llegaron unos barriles de vino y decidieron saber a qué sabía y a ver cómo estaba. Y en lugar de ponerse a hacer el pan, bebieron y se emborracharon y se olvidaron del trabajo. La leyenda dice que al otro día estaba toda la masa echada a perder, aparentemente. Y entonces lo que sucedió fue que el faraón castigó a los panaderos diciéndoles: por haber faltado a su trabajo, van a cocer toda esa harina y se la van a comer. Y lo que parecía un castigo se convirtió en un descubrimiento y una bendición, porque toda la gente del pueblo, toda la gente de Egipto empezaron a cocer aquellos panes, y los hornos estaban cociendo los panes, y la gente decía: oye, ahora sí huele muy rico el pan. Y todo el mundo quería ese pan. Los alquimistas egipcios lograron sintetizar ese microorganismo, esa levadura, y fue tan famoso que Egipto exportaba levadura a todas partes. Y comer el pan con levadura representaba una dependencia de Egipto. Egipto desarrolló tanto el pan que lo voy a citar también en la escritura. Cuando José estaba en la cárcel, interpretó 2 sueños, uno del copero del faraón y otro del panadero del faraón. No voy a hablar todo lo que significó la interpretación, pero quiero que tomemos en cuenta un detalle. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería. No solamente está hablando de pan, está hablando de manjares de pastelería. Génesis capítulo 40, versículo 17. Ahí lo voy a dejar, ya saben lo que le pasó al pobre panadero. Digo, para el que no supo, le cortaron la cabeza y pobrecito, se murió. Pero dice la palabra que no está hablando de simples panes, está hablando de manjares de pastelería, porque los egipcios fueron los primeros en desarrollar la repostería. Son los primeros que se les ocurrió ponerle miel, dátiles, pasas, fruta, y hacían repostería, no solamente pan. Entonces, comer con levadura representaba mucha dependencia de todos los pueblos que estaban alrededor de Egipto. Entonces el Señor, en su sabiduría, le ordena a Moisés, porque no es la ley de Moisés, es la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés para que Moisés le diera al pueblo. Moisés está diciendo:
estamos celebrando la Pascua. Estamos celebrando nuestra independencia. Entonces, la costumbre en aquella época, y ahora no sé si lo hagan, pero en aquella época incluso las personas compraban levadura semanas o días antes de la Pascua para tenerla en sus casas. Y iniciando la Pascua, sacaban toda aquella levadura y la ponían en la calle para que la gente la pisara. ¿Y saben cuál era la tradición? Cuando la gente veía la levadura en el piso, la pisaban y le hacían así. Era una forma de decir, qué bueno que no estoy en Egipto. Era una forma de rebeldía. Fíjense lo importante que era la levadura. Rechazar la levadura era decir, estoy rechazando a Egipto. Por eso el Señor dijo, todo lo que tengas de levadura. Y les digo que mucha gente hasta compraba de más para ponerla afuera y era su adorno. Así como nosotros ahora, por ser Navidad, no sé, los que ponen adornos para poner sus foquitos y todo. Pasar la Pascua con la levadura ahí en la banqueta para que la gente la pisara, era una forma de dar un testimonio de la libertad que Dios les había dado al pueblo. Y eso era muy importante. Por eso había nada de levadura. No necesito Egipto ni en el pan. Eso era lo que quería. Era una forma de decir, imagínense que ya estaba el pueblo en su tierra y celebrando su independencia comiendo pan con levadura. Pues iban a reír los egipcios. Todavía dependen de nosotros. Sí. Están comiendo lo que nosotros inventamos. Por eso el pueblo de Israel dice, mira, todo el resto del año puedes comerlo, pero en esta semana, la semana de la Pascua, vas a sacar la levadura de tu casa y vas a decirle a todo el mundo que tú no dependes de Egipto. De eso se trataba. Y mis hermanos, el Señor nos ha dado libertad. Nos ha sacado de Egipto y nos lleva a la tierra prometida. Todavía estamos en el desierto, ahí caminando. Sabemos que ya vamos a llegar a esa tierra prometida que el Señor nos da. Pero tal vez hay algo de levadura que se ha quedado allá de donde yo era esclavo. Esa cosa pequeñita que tienes aquí o aquí, que tal vez te está contaminando. Cada quien tiene su propia levadura. Yo tengo la mía. Y tengo que sacarla. Y tengo que pisarla y decir, soy libre, el Señor me dio libertad. Tengo que decirle a esa pequeña levadura que cada quien tiene su levadura. De aquel lugar que salí, a donde voy a llegar, necesito sacar esa levadura, esa pequeña, tal vez insignificante, pero que me está contaminando. Y mis hermanos, en esta noche he querido solamente analizar un poco la levadura, un poquito nada más de su historia, del pan y de la forma en cómo el Señor le enseñó al pueblo a decir, hay que cortar. Has salido a la libertad. Estabas en esclavitud y el Señor te dio la libertad. Celebra esa libertad y saca la levadura de tu corazón. Y que en estos días podamos ver, buscar, así como le hacía el pueblo de Israel, buscaban entre las gavetas, entre sus cosas, asegúrate que no haya nada de levadura dentro de la casa. Mi hermano, busquemos aquí y saquemos esa pequeña levadura.